Hola, amigos y amigas. Si tienes más de 70 años, quedarse en casa puede ser una de las mejores cosas que una persona mayor puede hacer por sí misma. Muchas personas mayores comienzan a notar algo que al principio cuesta entender por completo. No suele ser algo dramático, no ocurre de repente, ni aparece un momento exacto en el que todo cambia de golpe. Es algo mucho más silencioso. Es como despertar una mañana cualquiera y darse cuenta de que el mundo exterior ya no llama de la misma manera que antes. El ruido parece más intenso, el ritmo del mundo demasiado acelerado, y esa urgencia constante de salir, hacer cosas y mantenerse siempre ocupado empieza a desaparecer lentamente con el paso del tiempo. En cambio, muchas personas mayores comienzan a sentirse atraídas por algo más simple, más tranquilo. Empiezan a encontrar calma y consuelo en permanecer en casa, en su propio espacio, en su propia tranquilidad. Y si alguien escucha esto y reconoce ese mismo sentimiento, es importante entender que no significa que algo vaya mal, de hecho, podría significar todo lo contrario. Esto no es una señal de que la vida se está haciendo más pequeña. Es una señal de que la comprensión de la vida se vuelve más profunda. Cuando una persona llega a esta etapa, algo cambia dentro de ella. Las preguntas ya no giran alrededor de cuánto puede lograr ni de qué tan ocupada puede mantenerse. Esas preocupaciones empiezan a perder importancia. Lo que comienza a importar es algo mucho más personal y mucho más honesto. Empiezan a preguntarse si sus días se sienten tranquilos, si su corazón está en paz, si son capaces de estar consigo mismos sin sentir inquietud inmediatamente. A lo largo de este video vamos a explorar 8 razones profundas, respaldadas por la psicología y la neurociencia, por las cuales quedarse en casa después de los 70 no es un retroceso. Es una de las decisiones más inteligentes, valientes y saludables que usted puede tomar. Y al final, voy a compartir con ustedes una reflexión que espero que lleven consigo mucho tiempo después de que termine este video. Quédate, porque lo que voy a compartir ahora es algo que me llevó años entender. Y puede cambiar completamente la manera en que ves las decisiones que has estado tomando. Punto 1. El cerebro maduro está diseñado para buscar el silencio. Empecemos por la biología. No por la filosofía, sino por los hechos. Existe una estructura en el cerebro llamada la amígdala. Es la encargada de procesar las amenazas, de mantenernos en estado de alerta, de prepararnos para reaccionar ante el peligro. Cuando somos jóvenes, esta estructura trabaja de manera muy activa. Necesitamos estar atentos a muchas cosas al mismo tiempo: el trabajo, los hijos, las deudas, las relaciones. Pero a medida que el cerebro madura, algo interesante ocurre. Estudios de neuroimagen realizados en la Universidad de Duke demostraron que los adultos mayores muestran una respuesta reducida de la amígdala ante estímulos negativos. Es decir, el cerebro aprende a filtrar el ruido, aprende a priorizar la calma. Esto pocos lo entienden. Cuando usted siente que el mundo exterior es demasiado estimulante, demasiado acelerado, demasiado intenso. No es que esté fallando, es que su cerebro ha alcanzado un nivel de sofisticación que le permite reconocer lo que realmente le nutre y lo que simplemente lo agota. El hogar, con sus sonidos conocidos, sus texturas familiares, su ritmo predecible, se convierte en el entorno perfecto para que ese cerebro maduro funcione en su estado óptimo. No es comodidad, es compatibilidad neurológica. Quédate, porque el punto número 2 va a revelar algo que la sociedad moderna nunca va a decirte en voz alta, y que podría cambiar completamente la manera en que ves tu propia vida. Punto 2. La paz mental no es un premio al final, es una habilidad que se construye en el silencio durante décadas. Nos enseñaron que el bienestar viene del movimiento, del logro, de la producción. Desde pequeños nos repitieron que el que no avanza, retrocede, que el descanso hay que ganárselo, que una persona de valor es una persona ocupada,
Y muchos de nosotros internalizamos esa creencia tan profundamente que cuando llegamos a una edad en la que el cuerpo y el alma piden algo diferente, sentimos que estamos fallando, que estamos siendo flojos, que nos estamos rindiendo, pero esa creencia es, clínicamente hablando, una distorsión cognitiva, un error de interpretación, un mapa equivocado que nunca nos lleva al lugar correcto. La investigación del psicólogo Erikson sobre el desarrollo humano en la vejez plantea que la etapa madura de la vida tiene una tarea psicológica central: la integridad del yo. Esto significa hacer las paces con la vida que uno ha vivido, encontrar coherencia entre los valores y las acciones, y construir una sensación de plenitud interior que no dependa de la aprobación externa. Esa tarea no se cumple en una sala de reuniones. No se cumple en una agenda llena de compromisos. Se cumple en la quietud, en los momentos en que uno se sienta consigo mismo, sin prisa y sin disfraces. Quedarse en casa no es dejar de vivir. Es empezar a vivir con mayor autenticidad. Es la diferencia entre existir para otros y existir para uno mismo. Punto 3. La energía es un recurso sagrado, no una obligación social. Déjame explicarles algo que los médicos a veces no tienen tiempo de decir con claridad. A partir de cierta edad, el metabolismo energético del organismo cambia, no de manera drástica, pero sí de manera real y sostenida. El cuerpo tarda más en recuperarse del esfuerzo físico. El sistema nervioso requiere más tiempo para procesar la sobrecarga de estímulos. El sueño, que es el principal mecanismo de restauración neuronal, cambia en su estructura y en su profundidad. Esto no es enfermedad, es fisiología normal, pero hay algo que la ciencia ha confirmado y que la cultura popular ha ignorado casi por completo. La gestión consciente de la energía en la vejez es uno de los predictores más fuertes de la calidad de vida y la longevidad. Un estudio publicado en el Journal of Gerontology demostró que los adultos mayores que aprenden a decir no de manera selectiva, que protegen su energía de compromisos que no les generan satisfacción genuina, presentan niveles significativamente más bajos de cortisol, menos episodios de inflamación crónica y una función cognitiva más preservada. Cada vez que usted dice si algo que lo agota, le está diciendo no algo que lo restaura. Y después de los 70, esa ecuación tiene consecuencias directas sobre su salud física y mental. Quedarse en casa, elegir el silencio, proteger el ritmo propio no es egoísmo. Es administración inteligente del recurso más valioso que le queda a su vitalidad. Pausa un segundo. ¿Cuántas veces en el último mes dijiste que sí a algo que en el fondo no querías? ¿Y cuántas veces te sentiste culpable por querer quedarte en casa? Lo que viene ahora es exactamente para ti. Punto 4. La soledad elegida es profundamente diferente al aislamiento. Aquí viene lo interesante, porque este es quizás el punto que más confusión genera. Cuando alguien mayor elige quedarse en casa, la reacción inmediata de quienes lo rodean suele ser de alarma. Dicen que se está aislando, que se está encerrando, que eso no puede ser bueno, y lo dicen con genuina preocupación, pero muchas veces esa preocupación revela algo sobre ellos mismos, no sobre la persona que ha elegido la quietud. La psicología distingue de manera muy precisa entre dos estados que superficialmente parecen similares, pero que son radicalmente opuestos en su naturaleza. El aislamiento es una retirada involuntaria. Es cuando alguien se aleja del mundo porque tiene miedo, porque siente que no vale, porque la tristeza le ha cerrado las puertas. Ese aislamiento sí es una señal de alerta, sí requiere atención, sí necesita ser abordado con cuidado. Pero la soledad elegida es algo completamente distinto. Es un acto de autonomía. Es la decisión consciente de un ser humano que se conoce a sí mismo, que sabe lo que le hace bien, que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Los filósofos desde Aristóteles hasta los estocos modernos han valorado esta capacidad como un signo de madurez emocional. La ciencia contemporánea le ha dado la razón.
la investigadora Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, ha documentado que los momentos de quietud intencional activan lo que ella llama la espiral ascendente del bienestar. El silencio genera calma. La calma permite la reflexión produce gratitud y la gratitud amplifica la experiencia de sentido. Todo ese proceso ocurre mejor cuando uno no está constantemente respondiendo a demandas externas. Usted no se está aislando cuando elige quedarse en casa. Se está reencontrando. Lo que te voy a revelar en el siguiente punto contradice algo que probablemente escuchaste toda tu vida. Y si lo entiendes bien, nunca volverás a sentirte culpable por elegir tu propio ritmo. Punto 5. El hogar como territorio psicológico. La importancia del control del entorno. Existe un concepto en psicología llamado autoeficacia percibida, desarrollado por el psicólogo Albert Bandura. Se refiere a la sensación de que una persona todavía tiene control sobre su vida y su entorno, y el hogar es el lugar donde esa sensación se mantiene más viva. En casa, la persona decide sus horarios, su silencio, su descanso y su espacio. Esa libertad, que afuera suele verse limitada por las exigencias sociales, dentro del hogar permanece intacta. Por eso, para muchos adultos mayores, quedarse en casa no significa aislarse, significa sentirse en paz, seguros y emocionalmente estables. Quienes entienden esto dejan de gastar energía intentando mantener una vida social que ya no disfrutan y comienzan a invertirla en construir un entorno que realmente les da bienestar. Punto 6. El pasado que espera ser integrado. El trabajo invisible del tiempo. Hay algo que ocurre en la vejez que la cultura moderna nunca quiere reconocer porque nos incomoda hablar de ello. Cuando el ritmo de la vida se hace más lento, cuando el ruido externo disminuye, emergen cosas que llevaban años esperando atención, recuerdos, emociones pendientes, preguntas que en la adultez activa no había tiempo de hacerse. Duelos que fueron postergados porque la vida no daba espacio para procesarlos. Este fenómeno tiene nombre en psicología, se llama reminiscencia integradora. Y lejos de ser un signo de deterioro, es uno de los procesos más saludables y más necesarios de la vejez tardía. El psicólogo Robert Butler, quien ganó el premio Pulitzer por sus investigaciones sobre el envejecimiento, demostró que la revisión de vida es una actividad mental natural y beneficiosa en los adultos mayores. Cuando se hace en un entorno de seguridad y calma, este proceso permite cerrar ciclos, dar sentido a experiencias difíciles y construir una narrativa de vida que se siente coherente y significativa. Ese proceso no puede ocurrir en medio del ajetreo. No puede ocurrir cuando uno está constantemente distraído por obligaciones externas. Necesita silencio, necesita tiempo, necesita el tipo de espacio que solo el hogar puede ofrecer. Quedarse en casa es, en muchos casos, la condición necesaria para hacer ese trabajo invisible, pero profundamente humano de integrar la propia historia. Esto es lo más importante del video y la mayoría que llega hasta aquí no lo ha entendido todavía. El siguiente punto podría ser el que cambie la forma en que vives los próximos años de tu vida. Punto 7. Los límites en la vejez no son rechazo. Son amor propio. Durante toda la vida nos enseñaron a dar, a estar disponibles, a no decepcionar a los demás, a ser útiles, productivos, presentes. Y eso tiene un valor enorme, pero también tiene un costo que muchas personas mayores llevan pagando durante demasiado tiempo sin darse cuenta. Porque cuando uno lleva décadas poniendo las necesidades de los demás antes que las propias, cuando ha construido su identidad alrededor del rol de cuidador, proveedor, pilar familiar, resulta casi imposible comenzar a poner límites sin sentir que está traicionando algo esencial de sí mismo. Déjame decirles algo que en 20 años de consultorio he tenido que repetir más veces de las que puedo contar. Los límites no son muros, son membranas, dejan pasar lo que nutre y protegen de lo que dana. Cuando una persona mayor decide que no va a asistir a cada reunión familiar que la agota,
cuando decide que no va a contestar el teléfono a cualquier hora, cuando decide que ciertas conversaciones que le generan ansiedad ya no tienen lugar en su vida cotidiana. Eso no es egoísmo, eso es inteligencia emocional en su expresión más alta. Y quedarse en casa es, muchas veces, la expresión práctica de ese límite. Es la decisión de proteger el propio espacio interior de una cultura que todavía no sabe cómo valorar la quietud, que todavía confunde la actividad con el valor, que todavía mide el bienestar por el número de planes en la agenda. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Ya lo demostró durante décadas. Ahora le toca vivir para usted. Si sientes que esto te describe, que has pasado demasiados años viviendo para la aprobación de los demás. Lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitas escuchar antes de que termine este video. Punto 8. El propósito no desaparece. Se transforma. Existe un mito muy extendido que dice que cuando uno deja de ser activo en el sentido convencional de la palabra, pierde el propósito, que sin metas externas, sin roles sociales claros, sin un lugar visible en el mundo productivo, la vida pierde significado. Ese mito, con todo el respeto que me merece, completamente falso. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, dedicó su vida a demostrar que el sentido de vida no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud que uno adopta ante ellas. Y que el propósito no es algo que uno encuentra en el mundo exterior, sino algo que uno descubre en el espacio interior. Después de los 70 años, el propósito no desaparece, se transforma, se hace más íntimo, más silencioso, más propio. Para algunos, ese nuevo propósito se expresa en el cultivo de una planta, en la preparación de una receta que lleva el sabor de la infancia, en la carta que por fin se escribe, en la oración que se reza con más profundidad que nunca, en la conversación genuina con un nieto que está aprendiendo a ver el mundo. Ninguna de esas cosas requiere salir de casa. Todas ellas, sin excepción, son fuentes reales y poderosas de sentido. La psicología positiva lo llama experiencia de flujo, el estado de profunda absorción en algo que importa, sin importar su tamaño ni su visibilidad social. El hogar no es el lugar donde la vida se detiene. Es el lugar donde la vida, por fin, puede ocurrir en sus propios términos. Amigos, si el contenido de este canal les aporta algo de valor, si los ayuda a verse con más claridad y a vivir con más autenticidad, les pido que se suscriban, porque seguiremos teniendo estas conversaciones. Conversaciones que la cultura no siempre tiene el valor de tener. Conversaciones que ustedes merecen escuchar. Cuídense mucho, sean gentiles con ustedes mismos. Y recuerden, la paz no se mendiga, se elige.